Hola, muy buenas. Mi nombre es Patricio Navarrete, profesor de Química del establecimiento Liceo Federico Hayes de la comuna de Parral. Hoy estudiaremos lo referente a la teoría ácido-base y básicamente lo relacionado con la vida cotidiana y la utilización de estos conceptos. Primero vamos a partir diciendo o acotando qué sabemos de los ácidos y de las bases. Comúnmente nosotros siempre hablamos referente a que existen algunas sustancias, ¿cierto?, en nuestro acontecer diario, que las clasificamos como ácidas. ¿Ya? Es más común identificar estas sustancias que las bases o sustancias alcalinas. ¿Ya? Por ende, nosotros siempre decimos que presentamos, por ejemplo, acidez estomacal, o que hay algún dulce o algún fruto que es ácido, ¿cierto? Al sabor, ¿cierto? De nuestras papilas gustativas. Entonces, nosotros comúnmente estamos utilizando estos conceptos, pero no sabemos realmente cuál es el origen. Entonces, hoy día nosotros vamos a ir complementando, ¿cierto? Desde un punto de vista químico, qué es lo que es una base y qué es lo que es un ácido. Entonces, como objetivo nosotros vamos a describir el concepto de ácido y base y sus teorías, contextualizándolo, ¿cierto?, al acontecer diario. Comúnmente, como decíamos, nosotros encontramos aquellas sustancias que las clasificamos como ácidas, ¿cierto?, dentro de los cuales destacan los cítricos, ¿cierto? En una ensalada nosotros utilizamos un componente aditivo denominado vinagre, ¿cierto?, que también tiene un componente bastante ácido al sabor de boca. Eh, Algunos frutos habíamos mencionado. Comúnmente las sustancias ácidas se clasifican, ¿cierto?, con esta simbología, ¿cierto?, indicando que son bastante corrosivas, ¿cierto?, y que dañan nuestra piel. Por otra parte, nosotros también encontramos en nuestro acontecer diario, en nuestro vivir, que existen algunas sustancias como el jabón, el bicarbonato, la soda cáustica, la pasta de dientes, ¿cierto?, que son componentes o sustancias que nosotros denominaremos sustancias base o alcalinas. Entonces, en nuestro acontecer diario, nosotros tenemos esta gran gama, ¿cierto?, de sustancias. Entonces, vamos a comenzar a hablar referente a aquellas sustancias ácidas y principalmente sus características. Entonces, nosotros vamos a complementar que los ácidos son sustancias que presentan las siguientes propiedades. Primero, tienen un sabor agrio. Eso significa que son ácidos. Cambian de color al papel tornasol de azul a rojo. El papel tornasol es básicamente un papel, un dispositivo, ¿cierto? Un indicador, el cual al momento de tocar dicha sustancia va a presentar un cambio, un viraje en su color. El papel es básicamente azul, ¿cierto? Y en presencia de una sustancia ácida, en primera parte, va a cambiar a un color rojo. Segundo, reaccionan con algunos metales como el zinc o el magnesio o el hierro para producir hidrógeno gaseoso. Es decir, todos los ácidos al momento de mezclarlos o combinarlos con algún metal van a generar una reacción en la cual se va a desprender un gas denominado hidrógeno. Es decir, en esta reacción nosotros podemos apreciar que al momento de combinar ácido clorhídrico o en nuestra vida el ácido clorhídrico nosotros lo conocemos como el ácido muriático, que está a una concentración del 16%, al momento de mezclarlo con el magnesio, que es un metal bastante maleable, ¿cierto?, perteneciente a los alcalinos térreos, va a generar un cloruro de magnesio, que es una sal, ¿cierto?, y va a liberar en forma gaseosa hidrógeno, lo cual es un gas bastante inflamable. Por otra parte, nosotros podemos decir que reaccionan con los carbonatos y bicarbonatos, como el carbonato de sodio, el carbonato de calcio y el bicarbonato de sodio, ¿cierto?, para formar óxidos de carbono gaseoso. Entonces aquí presentamos la reacción, ¿cierto? Y finalmente nosotros podemos decir que una de las características de los ácidos es que las soluciones acuosas de los ácidos conducen la electricidad y sufren reacción de neutralización con una base. Es muy común que después de una fiesta, ¿cierto?, o de exceso de condimentos, comida, las personas sientan malestar estomacal, ¿cierto? Como habíamos dicho anteriormente, es muy común que las personas o nosotros mismos digamos, oh, siento un malestar, un ardor, tengo acidez.
Y para eso nosotros lo solucionamos tomando un antiácido, que es básicamente a base de bicarbonato. ¿Ya? Eso hace un balance, volver a un equilibrio. Por otra parte, las características de estas sustancias base, nosotros podemos identificar dos principalmente en nuestro acontecer diario. La número uno, que es el bicarbonato de sodio, y la número dos, que es la soda cáustica, o más común denominada hidróxido de sodio. Entonces, las bases o sustancias alcalinas presentan las siguientes propiedades. Primero, tienen un sabor amargo, ¿ya? Se sienten resbaladizas, por ejemplo, los jabones que contienen bases muestran esta propiedad. Es muy común que los jabones, al momento de tomarlo, su textura sea bastante resbaladiza, ¿ya? El hidróxido de sodio, al estar en un ambiente, va a tener esa misma propiedad. Cambian de color del papel tornasol de rojo a azul. En este caso sucede lo contrario al ácido. De rojo pasa a un color azul. Las disoluciones acuosas de las bases conducen la electricidad y sufren reacciones de neutralización también con los ácidos. Estas bases van a reaccionar principalmente con sustancias como las grasas. En la industria, las bases son muy utilizadas para el desarrollo de jabones, ¿ya? Antiguamente, la gente desarrollaba y producía jabones a través de la combinación de grasa animal con soda cáustica, ¿cierto? Y obtenían un jabón primitivo para poder hacer la limpieza, ¿cierto?, de distintos utensilios o aseo doméstico. Entonces, ahora vamos a conocer un poquito lo que son las teorías ácido-base. Dentro de la primera teoría nosotros hablamos de Advanced Arrhenius, ¿cierto? Un científico que en 1887 postuló su teoría de disociación electrolítica, la cual planteaba que existen sustancias que manifiestan sus propiedades químicas y su conductividad eléctrica en disolución acuosa. Es decir, en palabras sencillas, las caracterizan porque los ácidos de Arrhenius se disocian en disoluciones acuosas formando protones que están acá, ¿cierto? Reconocidos posteriormente como ion hidronio, que es H3O+, y las bases de Arrhenius que forman un ion hidroxilo o OH-. En palabras sencillas, nosotros podemos decir que los ácidos, según la teoría de Arrhenius, son sustancias que se ionizan en agua,
formando iones hidrógeno, ¿cierto? Que posteriormente se van a denominar ion hidrógeno. Es decir, al momento de yo combinar el ácido clorhídrico, que es un ácido, en una disolución acuosa, es decir, al momento de mezclarse con agua, se va a disociar. ¿En qué se va a disociar? Va a soltar el agua, ¿cierto? El hidrógeno presente acá, y se va a unir al agua, formando el ion hidrógeno y dejando un ion de cloro suelto. Es decir, para la teoría de Arrhenius, la sustancia ácida son aquellas sustancias que forman iones. ¿Ya? Recordamos que iones va a ser básicamente algún átomo o sustancia que tenga una carga eléctrica. Por ende, las bases son sustancias que al disociarse en agua producen iones hidroxilos, que están acá, ¿cierto? Por ejemplo, el hidróxido de sodio al momento de mezclarse con agua va a disociarse en su átomo, en este caso un catión, ¿cierto? De sodio, Na+, y iones hidroxilo, OH-. Existe una separación, generando dos iones, dos átomos o moléculas, en este caso, con cargas eléctricas, positiva y negativa. Pero ahora, esta teoría básicamente presenta algunas anomalías, ¿cierto? O contradicciones que no explicó el señor Arrhenius. La teoría de Arrhenius presenta algunas complicaciones. Entonces nosotros vamos a decir lo primero, no poder explicar el comportamiento de algunas bases. Como por ejemplo el amoníaco, ¿cierto? El NH3, ni de ciertos iones como el ion bicarbonato. El amoníaco es una sustancia, ¿cierto?, que es sintetizado por las plantas, que tiene que ver con la fertilización de los suelos, y resulta que esta base posee hidrógenos, ¿ya? Si nosotros retrocedemos, acá ocurre una disociación, ¿cierto?, y se generan iones hidroxilo, o iones de hidrógeno. Pero con el caso del amoníaco no sucede eso. La limitación de las reacciones ácido-base a disoluciones acuosas y omite, ¿cierto?, las reacciones que se producen en fase gaseosa. Es decir, la teoría de Arrhenius de ácido-base solamente limita las sustancias en forma acuosa, ¿ya? No habla de una fase gaseosa como tal. Por otra parte, nosotros hablamos de la siguiente teoría, que es la teoría de Bromter y Lewis, la cual nos dice que postularon una teoría más general, la cual podría ser aplicada a todos los ácidos y a todas las bases, llamada teoría protónica. Es decir, en 1923 Bromter y Lewis expusieron de manera independiente una definición de ácido y base más amplia que la teoría de Arrhenius, ya que podría aplicarse también a medios no acuosos. Es decir, en 1923 estos dos científicos desarrollaron el complemento, ¿cierto?, de la teoría de Arrhenius. Arrhenius solamente habla en producción de reacciones acuosas y ellos decidieron hablar no solamente de las disoluciones acuosas. En palabras sencillas, nosotros vamos a decir que Bromter y Lewis nos clasifican las sustancias ácidas como aquellas sustancias que al disociarse son capaces de ceder protones a otra. Por ejemplo, un ácido, al momento de mezclarlo con agua, va a generar un ion hidrógeno, ¿cierto? Y otro ion, ¿cierto?, que con carga negativa. En cambio, las sustancias bases son sustancias capaces de recibir protones, ¿cierto?, de otra sustancia. En este caso, nosotros tomamos, ¿cierto?, la siguiente ecuación. Para la teoría de Bromter y Lewis, nosotros vamos a decir que existe una base, la cual va a tener un ácido conjugado, y para un ácido va a existir una base
conjugada. Es decir, al momento de nosotros poder mezclar amoníaco más agua, voy a producir una base, ¿cierto? Y un ácido conjugado en este sentido. Para la base, que es el amoníaco, voy a producir el ácido amonio, ¿cierto? Y para el agua, que tiene una característica de ser anfótera, que puede reaccionar tanto como base como ácido, va a generar, ¿cierto?, una base conjugada. En este caso va a generar el ion hidroxilo. Según la teoría de Bronter y Lewis, se produce otro ácido de otra base, ¿cierto?, que son conjugados respectivamente de la base y del ácido que constituyen los reactivos del proceso. Finalmente, nosotros podemos encontrar una tercera teoría que nos habla de qué son las bases y qué son los ácidos. Hablamos de la teoría de Lewis. El químico estadounidense, cierto inventor de la teoría del enlace covalente, Gilbert Newton Lewis, completó la historia de las teorías de ácido-base en 1923 con la introducción de un concepto de ácido y base más general que los que ya existían, anteriormente propuestos por el señor Arrhenius y los químicos Bronter y Lewis. Lewis, junto a su concepto general, también introdujo el uso de las fórmulas de electrones presentados por puntos. El empleo de pares de electrones en las presentaciones químicas provienen también de este modelo ácido-base de Lewis. Es decir, para el señor Lewis, el ácido va a ser una sustancia capaz de aceptar un par de electrones. Y una sustancia base va a ser aquella sustancia capaz de donar un par de electrones. Es decir, en esta reacción, ¿cierto?, que ustedes van a tener a su alcance, vamos a encontrar el triple muro, ¿cierto?, el cual cede un par de electrones para quedar, ¿cierto?, enlazados. En este caso, como el amoníaco está recibiendo un protón hacia el par de electrones no enlazados, genera el nuevo producto, ¿cierto?, denominado amoníaco. Perdón, amonio pasa a amoníaco. Entonces, una reacción ácido-base de Lewis es aquella que implica la donación de un par de electrones de una especie a otra, formándose un enlace covalente coordinado. Es decir, para identificar sustancias ácido y base de Lewis es importante reconocer aquellas que van a ser capaces de aceptar aceptar electrones y recibir electrones a la vez. Entonces, en base a esto nosotros vamos a desarrollar la siguiente actividad. Utilizando tu libro de química, desarrolla la actividad de la página 161. Para el desarrollo de la actividad, te sugiero leer las páginas 151 a las 160, completar dicha actividad en tu cuaderno y enviarla, la actividad, a los siguientes correos: ciencias@liceofedericogeis.cl o al correo profepatoquímica@gmail.com. En caso de no contar con tu libro de clases, se adjuntará la actividad al correo institucional. De las disoluciones acuosas. En palabras sencillas, nosotros vamos a decir que Bronter y Lewis nos clasifican las sustancias ácidas como aquellas sustancias que al disociarse son capaces de ceder protones a otra. Por ejemplo, un ácido, al momento de mezclarlo con agua, va a generar un ion hidronio, ¿cierto?, y un otro ion, ¿cierto?, que con carga negativa. En cambio, las sustancias bases son sustancias capaces de recibir protones, ¿cierto?, de otra sustancia. En este caso, nosotros tomamos, ¿cierto?, la siguiente ecuación. Para la teoría de Bronter y Lewis, nosotros vamos a decir que existe una base
la cual va a tener un ácido conjugado y para un ácido va a existir una base conjugada. Es decir, al momento de nosotros poder mezclar amoníaco más agua, voy a producir una base, ¿cierto? Y un ácido conjugado en este sentido. Para la base, que es el amoníaco, voy a producir el ácido amonio, ¿cierto? Y para el agua, que tiene una característica de ser anfótera, que puede reaccionar tanto como base como ácido, va a generar, ¿cierto?, una base conjugada. En este caso va a generar el ion hidroxilo. Según la teoría de Bronter y Lewis, se produce otro ácido de otra base, ¿cierto?, que son conjugados respectivamente de la base y del ácido que constituyen los reactivos del proceso. Finalmente, nosotros podemos encontrar una tercera teoría que nos habla de qué son las bases y qué son los ácidos. Hablamos de la teoría de Lewis. El químico estadounidense, cierto inventor de la teoría del enlace covalente, Gilbert Needham Lewis, completó la historia de las teorías de ácido-base en 1923 con la introducción de un concepto de ácido y base más general que los que ya existían, anteriormente propuestos por el señor Arrhenius y los químicos Bronter y Lewis. Lewis, junto a su concepto general, también introdujo el uso de las fórmulas de electrones presentados por puntos. El empleo de pares de electrones en las presentaciones químicas provienen también de este modelo ácido-base de Lewis. Es decir, para el señor Lewis, el ácido va a ser una sustancia capaz de aceptar un par de electrones. Y una sustancia base va a ser aquella sustancia capaz de donar un par de electrones. Es decir, en esta reacción, ¿cierto?, que ustedes van a tener a su alcance, vamos a encontrar el triple muro, ¿cierto?, el cual cede un par de electrones para quedar, ¿cierto?, enlazados. En este caso, como el amoníaco está recibiendo un protón hacia el par de electrones no enlazados, genera el nuevo producto, ¿cierto?, denominado amoníaco. Perdón, amonio pasa a amoníaco. Entonces, una reacción ácido-base de Lewis es aquella que implica la donación de un par de electrones de una especie a otra, formándose un enlace covalente coordinado. Es decir, para identificar sustancias ácido y base de Lewis es importante reconocer aquellas que van a ser capaces de aceptar electrones y recibir electrones a la vez. Entonces, en base a esto nosotros vamos a desarrollar la siguiente actividad. Utilizando tu libro de química, desarrolla la actividad de la página 161. Para el desarrollo de la actividad, te sugiero leer las páginas 151 a las 160, completar dicha actividad en tu cuaderno y enviarla, la actividad, a los siguientes correos: ciencias@liceofedericogeis.cl o al correo profepatoquímica@gmail.com. En caso de no contar con tu libro de clases, se adjuntará la actividad al correo institucional.